Bienvenidos al podcast del legado del jab. Tenemos capítulo especial sobre la defensa. Estamos en proceso de hacer un taller de defensa donde vamos a hablar de la defensa a través de la historia del boxeo, cómo eran los primeros tiempos, los bloqueos, las paradas, las fintas, los diversos tipos de guardia, cómo ha evolucionado a través del tiempo y hacia dónde va el boxeo. La verdad es que el boxeo ya está caminando a pasos agigantados hacia sistemas de defensa mucho más desde la larga distancia, desde la protección, pero también tiene mucho que ver las normas del boxeo. Cuando cambian las normas del boxeo, las técnicas van evolucionando según las normas. Es algo que vamos a ver a lo largo de este podcast. Así que bueno, vamos a conversar sobre cuál ha sido esta historia tan particular. Y bueno, comienza de la siguiente manera. Ya en 1900 en aquel año estoy hablando de ya las normas de Queensberry, las normas tradicionales del boxeo, las normas que la verdad es que todos conocemos. Han evolucionado de forma bastante concreta hacia rounds de 3 asaltos con 1 de descanso, el uso de guantes de boxeo para los combates, un ring acolchado con cuerdas que, bueno, la mayoría al principio van a ser un poco de soga, pero posteriormente van a ser más flexibles. Así que ya se norma todo lo que es un deporte. Por lo tanto, al ser un deporte, lo que se busca es minimizar daños que pudieran ser fatales, como era el caso del prize fighting. El prize fighting era un boxeo muy violento donde ocurría una serie de golpes que eran bastante desgastantes y claramente tenían una señal compleja respecto a lo público. O sea, ver tipos que terminaban deformes o muertos producto de algún tipo de combate nunca iba a ser algo grato. Así que el boxeo de las normas de Queensberry desde 1867 transforma totalmente el boxeo. Así que la era de los guantes del boxeo ya va a estar a finales del siglo XIX haciendo en transición y bueno, ya en 1900 va a existir el boxeo como más o menos como lo entendemos. Ya quiero que esto se entienda bien. Al comienzo del siglo XX, una de las posturas más extendidas del boxeo, de la división de welter hacia arriba, welter más o menos son como 66 punto algo, ya en el boxeo profesional se miden por estos nombres las categorías y por peso en libras. No nos vamos a meter en eso porque me alargaría demasiado. Vaya a Google y lo buscas, bien rápido. Del peso welter hacia arriba se utilizaba un estilo que incluso hoy cuando uno habla con profesores más mayores, le dicen algo así como la guardia inglesa. Y uno se queda pensando, ¿cuál es la guardia inglesa? La guardia inglesa es un tipo de guardia que el boxeador está más erguido, más parado, ya con la mano atrasada, como cargándola, y la mano adelantada, tanto para bajar golpes como para bloquearse, y más perfilado, o sea, más puesto en un lateral. La idea de esto es dar menos blanco y tener la capacidad de guiar los golpes con la izquierda para conectar con la derecha. Por lo tanto, esta era como la primera forma de combate y lo podemos ver en los videos que hay disponibles, por ejemplo, de James Corbett, con sus combates con Bob Fitzsimmons en 1903. Hay por ahí algunos videos, no es que sean tantos, pero podemos ver cómo están como con el mentón erguido, con la mano atrasada, como preparada para lanzarla. Sabemos que Fitzsimmons, por ejemplo, lanzaba golpes bastante contundentes a la zona del plexo solar, esto en el pecho, y paralizaba a sus oponentes. Entonces yo siento que lo que aquí trabaja en términos defensivos es la mano adelantada, al igual que lo hacía el esgrima del siglo XVIII, va a bloquear golpes, los va a desviar, los va a mover. Por lo tanto, es más o menos eso lo que se trabaja. Sigue siendo un boxeo como con personas como que están paradas, como manteniendo una larga distancia. Es algo bien curioso. Generalmente esto se va a ir al clinch, se van a separar, y esto va a hacer que al menos hacia de 1900 a 1910 las peleas tienden a ser bastante largas porque tienen bastante clinch. No obstante, hay algunas excepciones notables como Colbert, que usa mucho el jab y el movimiento lateral, y con esto controla tipos muy agresivos como John Sullivan, por ejemplo, que eran tipos golpeadores que tenían una pegada de knockout y que iban adelante a intercambiar y lanzaban las bombas y lo que cayera, con eso terminaba la pelea. Y aquí James Colbert va a controlar muy bien a Sullivan utilizando exactamente esto: jab,
paso lateral. O sea, y es lo que él dice como la forma del boxeo científico, la forma de racionalizar el boxeo. Así que en este sentido, diría que la defensa va a pasar de la defensa del siglo XIX, que en general era parar los golpes, bloquearlos y ir a la lucha. Esa era la forma de defenderse, hacia un sistema que va a buscar más parar golpes, moverse a los laterales, a la izquierda, a la derecha, utilizar el jab y contragolpear. Ese va a ser el esquema defensivo, al menos los boxeadores más técnicos. También, en esta época vamos a notar boxeadores como bastante impresionantes como Jack Johnson, quien hasta bien avanzado el siglo, al menos 1920, es un boxeador que, peso pesado, que se hizo famoso porque, bueno, él aprendió a boxear en algo que se llamaba las Battle Royale, que lamentablemente era el ejercicio en los estados del sur de Estados Unidos, en poblaciones de esclavos. Era un sistema de combate que se hacía que se vendaba a la persona y se le lanzaba a pelear como gallinita ciega con otros en grupos. Y esto hacía que, bueno, por supuesto que era una especie de entretenimiento perverso de las clases altas norteamericanas. Jack Johnson sobrevivió a varios de estos combates y él aprendió a controlar mucho con la guardia alta y el clinch a sus oponentes. Es algo que hace, por ejemplo, cuando combate con Tommy Burns, que particularmente domina a punta de clinch y contragolpes. Recordemos siempre que en esta época el boxeo todavía está saliendo recién del prize fighting, que el prize fighting tiene este estilo de boxeo a puño limpio donde hay derribos de hombro, derribos de cadera, está la postura del canciller, que es esta toma desde el cuello y golpeo. Entonces todavía estamos ahí como en transición, y Jack Johnson va a ser muy experto en el uso del clinch. Un clinch estratégico, no es que simplemente va y te abraza. Jack Johnson lo que hace es paso lateral, hace el clinch, cansa al rival, ahí lo castiga, cuando el rival ya está agotado, se separa, la proyecta a la derecha, knockout. Y en este sentido, Johnson es un boxeador que con el manejo de su peso corporal va a lograr rápidamente desgastar a sus rivales, noquearlos con facilidad. Y Jack Johnson casi que se divierte con la gente arriba, la manipula, la mueve para donde quiere. Y esto es a base de clinch y guardias altas. En este sentido, la defensa todavía, estoy hablando de 1900 por favor, todavía la defensa está en un espacio que es lucha y boxeo. Como que todavía estamos ahí. Y el otro sistema era, bueno, la guardia alta, la mano apegada al mentón, la mano izquierda hacia adelante y parar golpes y contragolpear con la izquierda. Las divisiones de peso más ligeras, hacia 1905 y finales de la década de 1910, van a exhibir un nivel de habilidad, así como también gran resistencia. Las posturas varían desde posturas más erguidas, donde los boxeadores están como más prácticamente parados con las manos abajo. Ojo con esto, no quiere decir que los tipos estuvieran con las guardias abajo, sino que lo que quieren decir es que tienen preparada la derecha para la primera entrada que existe. Y la mano adelantada lo que va a hacer como un escudo, va a sacar todo tipo de golpes rectos. Todavía los golpes curvos están en desarrollo. Quiero que es bien importante resaltar algo acá. En el boxeo del prize fighting, los golpes curvos son peligrosos, no se hacen mucho. Porque, por ejemplo, si yo lanzo un gancho de izquierda largo o medio, estos eran tipos que sabían luchar. Entonces, rápidamente me iba a atrapar el movimiento, ya sea por un takedown hacia abajo, hacia el cuerpo, o un candado al cuerpo, y me iba a derribar y me iba a plantar en el suelo. Así que los golpes curvos no son golpes que sean como tan populares. Ya con los guantes esto va a comenzar a ser así, ya se van a utilizar más, van a suceder más, pero fíjense en eso, que hoy día, por ejemplo, en las MMA, donde hay agarres, no se ve una cantidad excepcional de ganchos. Se ven, claro que sí, pero requiere mucha precisión, porque fallas y fuiste agarrado. Entonces las posturas van a variar desde posturas erguidas, agachadas. La colocación de las manos era baja, pero siempre se van a elevar si es necesario. Ojo con esto. No porque vean un combate antiguo de 1900 donde los tipos andan con las manos abajo, quiere decir que no las subieran cuando tuvieran que subirlas. Las manos están ahí porque están esperando el contragolpe de derecha, y la mano izquierda adelantada siempre está esperando tapar la visión o ir directamente al clinch. Así que ojo, no porque tengan las manos así significa que van a estar prácticamente colocando la cabeza.
Hacia 1920, debido a la duración de los combates, que podemos ver por grabaciones, se empleaba mucho más movimientos laterales. Y combinaciones de 1 o 2 que a menudo tienen muy buena ejecución. Ya en este sentido el boxeo con guantes las combinaciones van a aumentar. Recordemos que en el boxeo sin guantes, en el boxeo del prize fighting, tú no podías estar combinando así 4, 5, 8 golpes porque te podías despedazar las manos, ¿ya? O sea, entonces eran golpes más precisos, más certeros y más contundentes. Acá va a haber más volumen. Entonces se produce una paradoja. Al existir mayor cantidad de volumen, de golpes, vienen más golpes, tengo que tener una mejor defensa. Y esta defensa va a estar dada por desplazamientos, bloqueos de golpes mientras se contraataca, parada y contragolpe. Entonces el boxeo se va a comenzar a volver más complejo. Una de las cosas que uno puede ver en los manuales, por lo menos el manual metódico para el box que está acá en la Biblioteca Nacional de Chile, uno puede ver cómo hacia 1905 se ve una gran cantidad de técnicas de parada y contragolpe. ¿Cómo se da esto? ¿Por qué se da esto? Bueno, claramente tiene directa relación con el uso de guantes de boxeo, ya que yo con el guante de boxeo, casi como si fuera un guante de béisbol, puedo atrapar el golpe y contragolpear. Así que va a existir bastante esto que se llama la parada de golpe. Yo con la mano atrasada bloqueo el golpe y devuelvo con la mano adelantada, o viceversa, bloqueo el golpe con la mano adelantada y golpeo con la mano atrasada, con la derecha. Ya hacia finales de 1910 se van a pulir estas técnicas, sobre todo se van a sumar el movimiento lateral. O sea, quiero que se entienda que de pronto el boxeo del prize fighting, el boxeo que había antes, es un boxeo que tiene bastante movimiento frontal, lineal. Porque yo busco el camino más rápido para la derecha y busco el camino más rápido para el agarre. Pero en este boxeo ya con guantes, donde el agarre va a ser ilegal y hay más golpes, el movimiento lateral para preparar contragolpes, para preparar fintas, para desplazarme, para contragolpear, va a comenzar a ser cada vez más utilizado. Acá vemos, bueno, algunos boxeadores famosos como Benny Leonard, que van a usar mucho el movimiento lateral alrededor del ring y van a preparar mucho mejor los golpes. Sam Lanford también, otro George Dixon, otros boxeadores que van a usar bastante la velocidad y la agilidad lateral. O sea, ¿qué significa esto? Salir de la línea de golpe. Al salir de la línea de golpe, yo preparo mejor el golpe, un contragolpe de derecha. Piensen que es exactamente lo mismo que hace Vasil Lomachenko. Por supuesto que está mucho más evolucionado, que hay una idea técnica mucho más desarrollada, pero es el mismo principio. Salir de la derecha hacia la izquierda o hacia la... salir de la derecha, del recto de derecha quiero decir, hacia la izquierda o hacia la derecha y preparar un golpe de contragolpe. Es una cuestión que va a ser muy importante durante el desarrollo del boxeo en estos años. Hacia 1920... bueno, podemos ver que hay boxeadores frontales, por ejemplo, boxeadores que dominan el boxeo en estos años, como Jack Dempsey, que se convierte campeón en 1919 hasta 1926, y su estilo defensivo es bastante curioso, porque lo que hace Jack Dempsey es prácticamente transformarse en un muro, agazapado, agachado, moviéndose paso a paso, lento, pero cada golpe de Dempsey era un martillo de demolición. Entonces, lo que hace Dempsey es subir las manos, ir frontal, adelante, bajando golpes con la mano adelantada, recibiendo en el bloqueo, también recibiendo golpes, tanto bloqueando con la frente, moviéndose con la cintura, pero tampoco es que digamos para tanto, y una vez que está en posición de golpe, suelta las bombas. Y es lo que va a provocar todos estos intercambios de la época del prize fighting. Aquí va a existir lo que podríamos decir como que en estos boxeadores, Max Baer, Jack Dempsey, Jack Charkey, Primo Carnera, Max Mellin, existe una fuerte cantidad de intercambio. Pero va a haber una transición, ojo, hacia 1930 Max Mellin, por ejemplo, va a vencer a Joe Louis con un contragolpe de izquierda. Y lo vence producto de haber visto todos los videos disponibles que habían de Joe Louis. Entonces, ya vemos que los boxeadores comienzan a entender los principios del contragolpe. El contragolpe ya mientras el otro está atacando,
hay una apertura defensiva porque ya el hecho de lanzar un golpe va a hacer que tú bajes tus defensas porque estás atacando. Y en ese pequeño espacio va a haber un contragolpe de encuentro que va a permitir contragolpear o noquear, ya que es el caso de lo que pasa a Joe Louis. Entonces, en esta década del 20 creo que hay un boxeo número uno que es el tipo Jack Dempsey, que se parece mucho al boxeo mexicano, incluso mucho más tieso, eso quiero dejarlo bien claro. Que es, el tipo está frontal, con las manos acá bloqueándose, va al encuentro, comienza a atacar con la derecha, cruza con la izquierda abajo, arriba, vuelve a atacar con la derecha y pone mucho volumen de golpes y sobre todo poder. Es un boxeo de mucho poder. Aquí en esta época los boxeadores se encuentran en el centro del ring y desde ahí intercambian con golpes muy poderosos, constantemente enfrentándose. Ya está, en esta cuestión va a ser así. Va a ser así, se va a ver así constantemente y ya hay un intercambio alto de golpes. Por lo tanto, parte del boxeo de esta época funciona así. Funciona en alta cantidad de intercambios. Yo creo que el que va a cambiar definitivamente esto y realmente va a dar un giro muy novedoso al boxeo es Joe Louis. Joe Louis hacia 1930 va a comenzar su dominio específicamente hacia 1936 ya va a tener sus primeros combates que son mundiales, que se ven por todos lados, que son muy tremendamente famosos. Y vamos a ver cómo él controla con la mano atrasada, en la mano derecha atrasada, controla todo golpe fuerte que entra. Con la mano atrasada cercana a la barbilla, Joe Louis la coloca siempre entre la barbilla y en el mentón, va desplazando la mano atrasada y con la mano adelantada, con la izquierda, tiene un jab bastante pesado y un cruzado de izquierda que realmente liquida a todo lo que camina. Entonces Joe Louis va a utilizar ya sistemas de defensa mucho más organizados, moviendo la cintura, utilizando la mano izquierda adelantada con la que va a contragolpear y la mano atrasada va a tapar los golpes que vienen directo al mentón y contragolpear inmediatamente con la derecha, haciendo un parry, una parada y inmediatamente volviendo un contragolpe. Entonces es un sistema de defensa mucho más complejo y claramente Joe Louis marca la diferencia enorme en el boxeo porque comienza a tener una preponderancia absoluta. O sea, no, como lo digo, no hay quien de cierta manera pueda como combatir directamente contra Joe Louis y esto va a hacer que su boxeo se vuelva extremadamente efectivo. Así que en este sentido esta cuestión es relevante para el boxeo porque lo que va a hacer es que ya este boxeo de Jack Dempsey de ir a pararse ahí con las manos arriba va a estar obsoleto, en el sentido de que, por ejemplo, James Toney vence a Jack Dempsey con contragolpes, posicionamientos de derecha, jab de izquierda y posicionamientos constantes a las laterales. En el fondo tienes un toro adelante, el toro va contra ti, tú te mueves a la izquierda, a la derecha y lo estocas. Eso es. Joe Louis va a complejizar mucho más la defensa y va a hacer también que su boxeo sea muy poderoso por lo demás. Bueno, van a venir la Segunda Guerra Mundial y esto va a influenciar, por supuesto, que acá el deporte se corta con la guerra, así que no, en la década del 40 digamos que no hay muchas innovaciones en el boxeo porque está todo el mundo en guerra, no hay, digamos que no hay mucho boxeo, al menos en el primer mundo, en el mundo que mueve más el boxeo profesional. Tenemos algunos casos en Chile, en Latinoamérica, pero en general el boxeo en esta época se mantiene, por lo menos en Latinoamérica, muy apegado a lo que era el estilo de Jack Dempsey. Guardia frontal, guardia alta, intercambio en el centro del ring y pararnos ahí a darnos golpes hasta que caiga el primero. Entonces, más o menos en esto se va a mantener el boxeo en el resto del mundo. Hacia 1950 va a desarrollarse lo que podría llamarse los boxeos regionales. ¿Por qué le digo regionales? Porque bueno, ahí va a surgir uno de los estilos que hoy día es más preponderante en el mundo, que es el Philly Shell, roller shoulder, guarda de hombro, archiconocidísimo en el mundo entero por Floyd Mayweather, este señor que prácticamente estaba en estado defensivo el 99,9% de la pelea. El Philly Shell va a ser una de las defensas más cerradas, más prácticas de la historia del boxeo. En la actualidad, el boxeo norteamericano y en general el boxeo olímpico es una defensa que es prioritaria. Esta defensa va a ser desarrollada en la ciudad de Filadelfia, en los gimnasios de la ciudad de Filadelfia. Uno de sus principales usuarios va a ser George Benton,
pero también Archie Moore. Archie Moore es un tipo que es un sabio del boxeo. De verdad, este tipo necesita un curso propio, con todo lo que sabe de boxeo. En el caso de el Philly Shell o la guardia de hombro, George Benton la va a desarrollar enfatizando en giros de hombro y con una mano adelantada baja que va a proteger el estómago para desviar los golpes al centro, y la mano trasera protege la barbilla. Se le acredita a George Benton en popularizar este sistema y llevar al Philly Shell a un nivel de campeonato mundial. No es, y esta cuestión yo quiero ser bien enfático, porque a veces como que me escriben ahí en los comentarios la gente súper enojada, ¡la inventó George Benton! Y se ponen a llorar ahí en los comentarios, están súper enojados. En el boxeo, al igual que el golpe gacela, como lo dije anteriormente, no es que ande alguien por ahí y vaya a una notaría y llegue y le diga, oiga, vengo a inscribir esta guardia en la notaría, necesito que me dé una patente de la guardia. Eso no existe. Ya eso es una fantasía, ¿no? Los estilos son regionales, a veces se llevan usando durante bastante tiempo y quizás de pronto alguien dice, mira, eso puede servir, y cuando llega a un nivel mundial se comienza a ver y se comienza a tener difusión. Pero no es que George Benton anduviera en el bolsillo con una patente de la guardia y la tuviera y dijera a cada momento que pasara algo, dijera, no, yo tengo aquí la patente, yo inventé esto. Págame $2 porque la acabo de inventar, por cada vez que digas Philly Shell. No funciona así, no hay que ser tan infantil tampoco. Entonces, en este sentido, el boxeo se desarrolla de manera regional. En la ciudad de Filadelfia, que va a ser una de las ciudades que va a desarrollar más el boxeo en los Estados Unidos, este es el gran invento que tiene. Y el Philly Shell, hasta el día de hoy, es una de las guardias más usadas en el boxeo. ¿Qué es lo que va a permitir a esta guardia? Primero, una alta protección. O sea, la protección de la guardia de hombro, elevar la guardia, el brazo cruzado abajo y el contragolpe de derecha y el control con la izquierda. Es una guardia que defensivamente funciona perfecto. El problema, diría que yo tiene que el boxeador se queda demasiado restado al contragolpe. Términos de boxeo profesional, donde lo que importa es el knockout, el espectáculo, el nivel de agresión, quizás a veces queda en deuda. Yo diría que, por ejemplo, nada que decir de Floyd Mayweather, que era un tipo que lo manejaba al 100%. Pero, por ejemplo, con Adrian Broner terminamos viendo eso. En las últimas peleas de Adrian Broner, que era uno de los mejores usuarios mundiales de la guardia roller, era que lo veías 11 asaltos, 10 asaltos, 15 asaltos, perdón, no 15, 12, ahí tapado con la guardia y recibiendo y poniendo cara y haciendo más cara, y bueno, vimos que de más está decir la paliza monumental que le dio Maidana a punta de quebrarle la guardia simplemente. Así que es una guardia extremadamente defensiva, cumple muy bien su función, pero hay que como colocarle un gramo más a la ofensiva con esa guardia. Y ese es uno de sus puntos débiles. Otro estilo defensivo que yo diría que está en un punto intermedio, y por la idea que tenía Cus D'Amato era crear un 50-50, es el estilo Picahooke. Hay una cuestión bien importante con el estilo Picahooke que yo siempre la digo. Me comentaban también en una publicación de TikTok, me decían, pucha, yo vi a Floyd Patterson y veo que él no tiene el estilo Picahooke, así que yo creo que es mentira que lo preparó Cus D'Amato. El problema con esto es creer que tú vas a desarrollar un estilo de boxeo en 10 minutos. Sabes que, mira, son las 12:37 de la noche que estoy grabando y ya a las 12:47 tengo listo el nuevo estilo de boxeo. Le voy a llamar Legado del Jab, así se va a llamar. Y a todo el que se lo enseñe lo va a aprender en 10 minutos. O sea, a las 0:57 va a estar aprendido. Esto es una fantasía. Cus D'Amato desarrolla el estilo Picahooke en base a lo que él pensaba sobre el miedo, porque era un estilo que evitaba los golpes, pero golpeaba. Ese es lo espectacular del Picahooke. Desde 1947, con su pupilo Rocky Graciano, hasta llegar a un punto final y el máximo nivel de perfección con Mike Tyson. Es ahí donde él va a cuajar esos conocimientos, donde él los va a transformar y donde va a crear este estilo de guardia frontal, con salidas laterales, con combinaciones de forma ambidiestra. Es una cuestión importante que tiene el Picahooke de entender. El Picahooke es un estilo ambidiestro, es un estilo muy raro en el boxeo. Y por eso va a ser tan difícil de enseñar. Pero es una guardia frontal, muy de estar cerrado. El tema del Picahooke es un juego infantil que viene del esconderse y aparecer, este típico juego que uno tiene con las guaguas, con los niños, con los bebés.
Y lo que va a hacer el pick-a-book es salir de izquierda a derecha en un paso constante, buscar las laterales con un salto adelantado y desde ahí combinar con cross de izquierda y uppercut de derecha y un sinfín de combinaciones que están entrenadas en el saco. No sé, sería iluso que aquí me pusiera a repetir todas las combinaciones del boxeo, pero ese es el principio, un péndulo que sale de lateral y desde ahí combina. El gran problema con este estilo es que solo lo sabe enseñar Cus D'Amato. Que fíjense con algo que lo que pasa con el estilo distinto, el Philly Shell, que el que estaba hablando antes, que es un estilo que pertenece a una ciudad, o sea, hay muchos gimnasios que lo saben enseñar. Por lo tanto, la difusión va a ser mucho más grande. Acá el problema con el pick-a-book yo siempre he sentido que es que era un estilo de una persona, que una persona lo conocía, una persona lo sabía enseñar y costaba mucho desarrollarlo, porque el estilo pick-a-book es un estilo que come piernas. Así que en ese sentido es un estilo defensivo que tiene problemas. Hacia 1960, bueno, va a aparecer alguien que va a revolucionar la defensa del peso pesado. Hasta ese momento, bueno, estaba Floyd Patterson, que tenía un estilo pick-a-book, que era un estilo frontal, que salía a las laterales, combinaba, entonces ya esto era una revolución, pero hasta al menos hasta ahí a Floyd Patterson se enfrenta con Sonny Liston y Sonny Liston es un tipo que se para al frente, le intercambia un par de derechas y lo liquida. Así que hasta ahí el estilo de los pesos pesados va a ser pararse uno frente a otro, intercambiar bombazos y el que queda parado termina, porque ya el gran Joe Louis se había ido y teníamos a Rocky Marciano, que era un tipo que peleaba agazapado lanzando bombas y noqueaba a todo el mundo porque tenía una pegada muy sólida. Entonces aparece alguien, Muhammad Ali, que va a revolucionar. En aquellos años se llama Cassius Clay, en 1961 va a tener su debut y va a revolucionar el peso pesado porque va a ser un boxeador de peso pesado que baila, que es rápido, que pelea con los brazos relajados en los costados, tiene una agilidad para entrar y salir conectando. Parece un boxeador amateur, pero en peso pesado. Conecta muy rápido, tiene un jab rapidísimo, mantiene la distancia, mantiene el ritmo de pelea, combina, usa juego de pies con el que distrae a los boxeadores, el famoso Ali Shuffle, donde se mueve de izquierda a derecha y el tipo parece que fuera un peso welter, pero pelea un gallo de 100 kilos. Entonces es realmente impactante ver a Ali en el 61 hasta, yo diría, 67, que es un boxeador extremadamente rápido para la categoría. Después ya Ali, bueno, obviamente por temas normales de naturaleza, va a ir ganando más peso, se va a ir volviendo más lento, pero sigue teniendo unos reflejos sobrehumanos. Y es esto lo que obviamente lo va a destacar tanto. Durante, bueno, este mismo periodo, yo creo que obviamente el boxeo es mundial, no solo sucede en los Estados Unidos, se multiplica por el mundo de todo tipo de estilos de pelea y bueno, vamos a tener el estilo soviético, que ya desde 1950 va a priorizar mantener la distancia, controlar el ritmo de pelea, utilizar combinaciones estratégicas, poner fuerte énfasis en el jab, porque el jab en el boxeo soviético es un muro. Además de para atacar, es un muro. El jab te mantiene lejos al atacante. Cada vez que el atacante intenta entrar, jab, contragolpe de derecha, paso lateral, paso péndulo y volvemos a lo mismo. Una y otra vez. Jab, paso péndulo, derecha y repetir. Ese es el boxeo soviético. Y este mantiene una larga distancia. Es un boxeo que en el amateur va a ser revolucionario. Yo aquí quiero hacer hincapié, bien importante. El boxeo soviético es un boxeo desarrollado por temas políticos, deportivos y fisiológicos para el boxeo amateur, olímpico. No es un boxeo para el profesional. Entonces, no hay que caer en esta idea de compararlo porque son deportes distintos, las puntuaciones son distintas, las leyes son distintas, los guantes son distintos, ¿ya? Entonces el boxeo soviético va a controlar muy bien la distancia, el paso péndulo, la puntuación y en este sentido el boxeo soviético es superior. Entonces hay que ver bien eso, hay que entender bien eso. Paralelo a esto, el boxeo mexicano va a desarrollar un estilo caracterizado por una guardia alta, una presión constante, golpes al cuerpo, lo que los mexicanos llaman el bending, que es pasar golpes con la cintura y desde ahí intercambiar. La defensa no va a ser siempre una prioridad, pero los boxeadores mexicanos a menudo se van a mostrar una notable capacidad para absorber el castigo mientras mantienen una ofensiva constante, una ofensiva que no para. El boxeo norteamericano, yo siento que el boxeo mexicano, por supuesto, que se evoluciona de manera propia, no hay nada que decir al respecto, desciende de una tradición como la de Jack Dempsey. Recordemos que
hacia 1917, cuando ocurre la Revolución Mexicana y hay una invasión norteamericana a suelo mexicano. Los norteamericanos llevan el boxeo. Esto va a pasar igual en Filipinas y en Japón. Los norteamericanos siempre van a aportar el boxeo. Aquí en Chile igual pasó. Y es bien curioso, van a llevar el boxeo, su boxeo. Estoy hablando de 1917. Era el estilo de boxeo de Jack Dempsey. Y los mexicanos van a tomarlo y van a decir, ya, me gusta, me interesa. Y lo van a comenzar a trabajar. Esta guardia alta, frontal, con pasar el golpe, llegar a la corta distancia y de ahí castigar y mantener un espíritu. Es una cuestión mental de recibir y intercambiar. Y esto es lo que va a hacer el boxeo mexicano tan famoso a nivel mundial. Porque es un boxeo altamente agresivo que tiene una resistencia a los golpes enormes. Paralelo, y también como que yo diría que es como un primo lejano del boxeo mexicano, es el boxeo japonés. Que también hacia 1950 se va a desarrollar también con la ocupación norteamericana del Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial, con un estilo que enfatiza la velocidad, sincronización de maniobras defensivas y un estilo de trabajo de pies que ellos llaman Sachi-Achi. Es una guardia alta, parecida a la del mexicano, que prioriza la defensa y un control del ritmo de la pelea. O sea, el boxeador japonés está constantemente con las manos altas, baja, contragolpea, manos altas, baja, contragolpea, manos altas, baja, contragolpea, y cuando puede entrar a la corta distancia, entra a la corta distancia y comienza a intercambiar, y ahí hay todo un concepto derivado del resistir el castigo y intercambiar. Boxeo mexicano y boxeo japonés, ambos boxeos son de corta distancia, guardias altas, alto intercambio, uso de la cintura y bastante intercambio de golpes de corta y media distancia. Son boxeos ambos que buscan el knockout. Curiosamente, ambos influenciados por un primitivo boxeo norteamericano. Influenciados, quiero decir, como que, lo vieron y dijeron, sí, me gusta. Y desde ahí comenzaron a desarrollar cosas propias. Eso es bien importante señalarlo. En Europa, por ejemplo, van a pasar otras cosas, como que va a haber influencia del boxeo inglés. El boxeo inglés es un boxeo más de guardia alta, paso lateral, uso constante del jab, derecha. Yo diría que un tremendo boxeador inglés de la actualidad es Tyson Fury. Un tipo alto, mantiene la distancia, paso lateral, paso atrás, contragolpe de derecha, control de la izquierda, golpe constante con el jab. Generalmente es combinación jab, jab recto, lateral, jab recto, switch de cambio a izquierda a derecha, conectar la derecha y mantiene la distancia, y con su derecha, que es constante en pasos atrasados o pasos laterales, va castigando. Entonces la defensa alta del boxeo europeo se va a basar esencialmente en mantener los codos pegados a las costillas, las manos abiertas a los lados de la cabeza para limitar cualquier apertura del oponente que intente llegar, por ejemplo, a la corta distancia. Entonces esto nos va a dar un pequeño espacio, dar un paso trasero y conectar con una derecha contundente. Hacia 1960 se va a introducir la puntuación de los 10 puntos. 9-10. Ya antes se contaba golpes. Y esto va a influenciar bastante en cómo se valora la defensa en el profesional. Entonces va a haber una diversificación de estilos defensivos con enfoques regionales y se va a proteger más la defensa porque claro, tú no quieres perder por puntos, ¿sí? Entonces se va a centrar más los esfuerzos en la defensa. Ya hacia 1980 se va a implementar la regla de los 3 derribos. Importante esto porque hay peleas, por ejemplo la de Joe Frazier con Foreman, donde Frazier cae como 6 veces. Entonces ya se va a implementar la regla de las 3 caídas. Entonces cuando ya hay 3 caídas, ¡pum!, para afuera. Entonces se va a buscar más la defensa. Entonces en este sentido se va a enfatizar en una defensa más cerrada, mejor trabajo de defensa, y en el 80 ya vamos a ver cómo comienzan a desarrollarse mucho mejor los estilos Filichel de la guardia de hombro. También tenemos el estilo Kronk, que es un estilo agresivo pero que mantiene la distancia, y por sobre todo los estilos de boxeo en este sentido de los Estados Unidos, que van a estar prontamente influenciados por los estilos olímpicos. El boxeo soviético va a influenciar mucho, ya ha pasado los 90, el mantener la distancia, control del puntaje, y un enfoque constante en mantener un alto volumen de golpes. Entonces quiero que se entienda la defensa como mantener la distancia, parar golpes, usar el jab como un muro, ya no solo como para abrir para aperturas, sino que como un muro defensivo. Y esto va a cambiar el boxeo porque le va a dar bastante distancia. Así que en este sentido es un boxeo que ya desde 1990 en adelante el boxeo va a ir hacia, ¿cómo decirlo?,
se va a desplazar hacia la distancia. Otra cosa bien importante que yo diría que, bueno, que como que también hay que enfatizar es las técnicas que van a llegar desde el boxeo olímpico, porque la Unión Soviética y sus países amigos, Cuba, Polonia, Rumania, Bulgaria, Alemania Oriental, van a enfatizar bastante en el desarrollo del boxeo olímpico, que es un boxeo que tiene mucho volumen de golpes, tiene mucha evasión. Los cubanos acá van a resaltar mucho a partir de 1980 en adelante los desplazamientos laterales, el check hook que se llama, que es este gancho de izquierda que lo conecta y sales de la línea de combate, bajar las guardias, el llamar al contragolpe, el contragolpe de derecha, el pivote, el crear ángulos. Todo esto va a venir del boxeo olímpico, que va a maximizar la puntuación y minimizar el daño en limitaciones de asaltos más cortos, favoreciendo a menudo la agilidad y la competencia por encima de una defensa basada en la potencia. Así que, en este sentido, el boxeo olímpico va a influenciar mucho el boxeo profesional actual. Fijarse, por ejemplo, actualmente cómo boxea Israel Madrimov, Teófimo López, Vasil Lomachenko, Dimitri Bivol, son boxeadores que tienen todo un sistema de defensas basado en el boxeo amateur. Y por lo tanto hay que reconocer los 50 años del boxeo amateur desarrollado por la Unión Soviética desde 1952, que es cuando van a la primera Olimpiada y es con la primera vez que el mundo los conoce, como fueron cambiando el boxeo hacia la distancia. Hoy día el boxeo ya, obviamente que México mantiene sus tradiciones y Japón también, pero por ejemplo Naoya Inoue, que realmente es un monstruo, no es un boxeador que mantiene la distancia y tiene los contragolpes y ataques cuando son necesarios. Naoya Inoue no se expone inútilmente a intercambios devastadores donde va a quedar ahí, no sé, donde va a estar intercambiando golpes por siempre. Pasa lo mismo con Saúl Canelo. Entonces es importante entender que el boxeo, yo diría que en temas defensivos ha ido evolucionando hacia el puntaje, hacia la distancia, hacia un intercambio frontal menor, pero es algo que aún requiere el boxeo, que es este espectáculo en el fondo. La misma idea que había en 1920 con Jack Dempsey sigue siendo importante hoy día para vender, y de ahí vemos los combates de Artur Beterbiev, por ejemplo, o de Pitbull Cruz. Aunque por ejemplo Pitbull Cruz, que fue una sensación en su momento por este sistema de intercambio constante y de lucha frontal, de pronto ya desapareció, ya no nos acordamos de él. Entonces la defensa en el boxeo, creo que es importante enfatizar que de 1900 hasta la actualidad, 2025, se ha ido alargando. Hoy día hay mucho trabajo de reacción, de reflejos, de contragolpes, de uso del Philly Shell. El Philly Shell yo creo que definitivamente cambió el boxeo para siempre. Nos quedó un poco fuera la guardia cruzada, que es una guardia que en el año 60 en adelante se va a comenzar a ocupar mucho. El primero en usarlo es James Fulmer, este boxeador peso mediano que tenía que enfrentarse a Sugar Ray Robinson. Y la velocidad de Robinson era imparable, por lo tanto lo que hace Fulmer es cruzar los brazos, recibir, bloquear, resistir, para poder tener una oportunidad de golpe. Increíblemente esta idea, por loca que fuera, le funciona. Y a partir de ahí la guardia cruzada va a ser muy utilizada por boxeadores de elite como Ken Norton, como Joe Frazier, como George Foreman. Y es un tipo de guardia del boxeo norteamericano que yo creo que quedó desplazada. Primero por dos condiciones. Una, porque quienes podían enseñar esta guardia eran personas de edad avanzada, que tenían un profundo conocimiento del boxeo, como Eddie Fuch, por ejemplo, y no fueron capaces de transmitir su conocimiento, como tampoco fueron capaces de transmitir tampoco como formas de enseñanza y que se adaptaran a todo lo que va a llegar del boxeo de Europa del Este hacia los 90. Todo lo que va a llegar de Europa del Este va a ser velocidad, distancia, intercambio, abertura de ángulos, y ahí es donde la guardia cruzada yo siento que se queda corta. Pero el Philly Shell le responde bastante bien. Y va a ser una de las guardias más utilizadas en la actualidad. Yo diría que hoy día el boxeo, en los términos netamente defensivos, se debate entre la guardia de estilo soviético, Dimitri Bivol, y una guardia de estilo Philly Shell, norteamericana, pues, vista por ejemplo, yo creo que en su máxima perfección, quizá hoy en día por un David Haney, a mí particularmente no me gusta, o Shakur Stevenson, que también tiene una defensa perfecta, pero termina siendo boxeadores muy mezquinos. Y lo que le pasa a Shakur Stevenson es que es visto como un boxeador mezquino, un boxeador que parece que no quiere intercambiarse, quedar en la distancia, claro, defiende limpiamente de todo, pero no está pasando nada ahí. Y ese es un problema.
Eso es un problema porque el boxeo sigue siendo un espectáculo y lo que busca las personas que van a verlo es exactamente esto, o sea, que quieren ver este intercambio. Así que bueno, creo que fue un buen resumen. Vamos a hablar un poquito de las décadas. Hacia 1900 hay un estilo británico, erguido, con excepciones técnicas. Una postura que generalmente está esperando conectar la derecha y mantener la distancia. Hacia 1930 los boxeadores se van a agachar más, van a utilizar mucho más la defensa de atrás. Acá Jack Dempsey y Joe Louis van a ser tremendamente influyentes, y desde 1950 en adelante va a utilizarse el filichel, el picabuc, el estilo soviético, mexicano, japonés. George Benton yo creo que acá va a ser muy revolucionario en la creación, o sea, no la creación, el uso del filichel, porque es un estilo que sale de Filadelfia, y curiosamente Rocky, que venía de Filadelfia, no conocía el estilo, solo lo dejo ahí. ¿Será de Filadelfia el señor? Entonces la guardia desde los 80 en adelante, con el estilo soviético sobre todo, va a comenzar a tener una postura mucho más de contraataque, de evasión, de búsqueda de ángulos, de distancia. Y sobre todo utilizar los pies para buscar ángulos y poder buscar nuevas formas de contragolpe. Y bueno, eso sería, este es como por así decirlo, una mordida del curso de defensa, o es para que ustedes puedan ahí escucharlo, decir, oh, me interesó. Oh, no, yo sé más que George Benton, así que no voy a tomar el curso. Es para que ustedes tomen decisiones y si se les interesa es un taller para tener conocimiento, porque en el legado del jab el boxeo se piensa. Eso sería, nos vemos para un nuevo capítulo de podcast pronto en el legado del jab. Síguenos para más, estamos en todas las redes, menos en Twitter, porque ahí la gente siempre está peleando y bueno, nosotros no nos gusta pelear. Síguenos